¿Cuál es el futuro del triple impacto en el Ecuador y cómo se lo puede implementar de manera eficiente a todos los stakeholders? Yo creo que al futuro del triple impacto en Ecuador, yo creo que más aún va a aumentar después de todo lo que nos está pasando con el COVID. Yo creo que las empresas van a cambiar porque todos nos hemos visto nuestro lado personal en el COVID, ¿no es cierto? Entonces, creo que el futuro es replantearse más hacia dónde vamos como seres humanos, y creo que las empresas de triple impacto van muy de la mano en este sentido, ser empresas más humanas, que vamos a estar más conscientes de tantas cosas, de los trabajadores, de la seguridad, de tantas cosas que nos pueden pasar en un futuro. Entonces, creo que va a aumentar y cómo se puede implementar de manera eficiente a los stakeholders. Y esa parte, creo que, no sé si David puede ayudarnos un poquito más con eso, porque implementar a los stakeholders una empresa que no ha estado bajo esa línea, creería que ahora van a estar mucho más abiertos a poder escuchar estas opciones, ¿no? Retomando lo que dijo antes Roberto, ¿no? Cómo hacer que todos piensen y sienten y actúen desde el triple impacto, desde la sostenibilidad, es como un gran desafío que básicamente se genera al concientizar, ¿no? Cuando toda tu gente puede empezar a pensar en quiénes son mis stakeholders, proveedor, cliente, usuario, manufacturadores y qué están buscando, qué necesita cada uno, ¿no? Y cómo puedo yo ser un actor para que ellos logren lo que necesitan. Y eso como amplia la mirada del egocentrismo, del cortoplacismo a una mirada más de largo plazo. Y Carla, yo también espero que el futuro sea el triple impacto, ¿no? Pero con una crisis como un desafío como el COVID, como empresarios, yo creo que o empezamos a mirar a largo plazo, triple impacto, o buscamos frenar lo máximo para que todo se quede igual y que no se mueva, o doy un paso atrás en cómo la evolución de mi modelo organizacional y me vuelvo más autoritario, me vuelvo más burocrático. No hay como estas tres posibilidades. Y bueno, aquí estamos para ojalá lograr que el triple impacto sea una de las vías. David, tal vez para complementar un poquito, una anécdota que pasó en algún momento. Hay una pregunta que es básica cuando uno determina sus stakeholders o cuando uno determina si el triple impacto es algo que me ayude o no me ayude. Y esa pregunta fundamental son dos preguntas realmente. La primera es, ¿qué tipo de empresa quiero tener? Ya sea que sea mía o que yo trabaje para ella. Y la segunda, ¿cómo quiero medir mi éxito o el éxito de esta empresa? ¿De qué forma quiero medir el éxito de esta empresa? Cuando tú vas aterrizando esas dos preguntas, estas respuestas comienzan a salir por sí solas. De los stakeholders o de los... En ese esquema, por ejemplo, alguien me decía, oye, pero trabajar con los stakeholders y medir los impactos, yo los puedo identificar, los puedo mapear, pero qué difícil que se me hace cuantificar las mediciones. Y le decía, mira, esto es un proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo siempre debe comenzar por casa. Porque el tema de los stakeholders, hay algo más, hay un paraguas para eso, que es tu responsabilidad social. Y responsabilidad social no es otra cosa sino cómo tú respondes a la sociedad o las sociedades que están involucradas en tu negocio, en tu empresa, a través de los impactos que tú generas, positivos o negativos. Y hay un stakeholder que siempre debe ser priorizado, que es el colaborador. Es tu gente. Porque tú no puedes ser responsable con otros si primero no eres responsable dentro de casa. Y medir ese concepto
es probablemente bastante fácil. Vino desde el año 89, 90, que yo les contaba, ¿no? Es medir si tú le estás ofreciendo a estos colaboradores un puesto de trabajo seguro y sano. Porque el primer derecho humano, después del pacto social lo sacó con los principios, etcétera, ¿no? En el año 2000. Pero ya desde los 80, mucho antes, el primer derecho humano es la vida. Entonces tienes que dar un puesto de trabajo en el cual tú te haces responsable de darle un puesto de trabajo en el cual su vida o su salud o su va a estar siempre en una prioridad. Y así uno comienza con otros esquemas de lo más fundamental, lo más básico, hacia otro esquema. Y otro esquema que decía es que a veces con el triple impacto... ¿Puedo agregar algo, Roberto? Disculpa que te interrumpa, pero hablas de ofrecer seguridad, salud, vida. Creo que las empresas más innovadoras ofrecen un espacio donde la gente puede descubrir su potencial, ¿no? Puede autodesarrollar, puede realmente realizarse en su lugar de trabajo. Y cuando llego de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ya no hay una separación, compartimentos de cómo tengo que ser en el trabajo, cómo tengo que ser en la casa, pero yo me vuelvo un ser integral, ¿no? Y ese es un poco el movimiento de las empresas que van hacia esto, para ofrecer espacios de... Exactamente. Muy bien. Pero siempre debes tener un punto de partida, y es a eso que me refería. Tu punto de partida, para desarrollarlos necesitas tenerlos sanos y seguros. Luego viene todo el esquema del desarrollo personal, el desarrollo profesional, la creatividad y todo el esquema para mejorar las calidades de vida, la productividad, la innovación. Gracias. Y sé que Gastón te tenía otra pregunta, Roberto. Sí, justamente Nadia es una pregunta para Roberto y dice, ¿cómo podría ser una empresa antigua, entre paréntesis, más de 30 años, que no nace con el concepto de triple impacto? Y un poco voy a resumir el resto, y es cómo lo conviertes a una cultura de triple impacto. Mira, yo viví una experiencia en la cual estuve en empresas donde esto era básicamente un cuento, no creíble, y otras en las cuales esto venía en una convicción enorme. Y la diferencia está normalmente en los líderes. Llámate líder el CEO, si es una empresa abierta que tiene una altísima influencia en la cultura de la empresa, o el fundador de la compañía, o el accionista controlador, como es el caso del Grupo Nueva, por ejemplo. El Grupo Nueva era un accionista controlador, estas empresas en bolsa. Pero el controlador siempre tiene el esquema de la operación en su responsabilidad, y por lo tanto es el que determina la cultura, la estrategia, y los demás se convierten en inversionistas, pues, fundamentalmente. Entonces, esto está muy ligado al liderazgo de la empresa, y sobre todo en la respuesta que tenga a la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué tipo de empresa quiero tener y cómo voy a medir mi éxito? Y obviamente ese tipo de preguntas tiene respuestas diversas. Lo que está pasando hoy en día es que cada vez más los líderes o los controladores o los nuevos fundadores, sobre todo los nuevos como Carla y su familia y otras personas que están en eso, hoy están viniendo con otro tipo de pensamiento y creencias en el cual las empresas B, por ejemplo, dicen el propósito es lo fundamental. Y el propósito tiene que venir por esto de acá. Y el propósito tiene que estar ligado hacia un esquema más compartido, porque esta es una economía distinta a la que teníamos antes. Entonces, una empresa antigua como está hoy exigida a renovarse. Empresas antiguas, entre comillas, en mi concepto, no deberían existir nunca más. ¿Cuándo fue la última vez que te renovaste, que te adaptaste, que migraste hacia un modelo de negocio más sostenible? Porque las empresas antiguas que no cambian, desaparecen, mueren. Por lo tanto, yo creo que las empresas tienen que evolucionar con los tiempos, con los cambios generacionales, con los cambios de liderazgos, y
ayudar a responder de una forma más correcta las preguntas claves o trascendentales como las que mencionaba. Roberto, ¿cómo en tus años de ejecutivo has logrado generar conciencia de empresarios, de dueños de empresas? ¿Cómo hiciste o cómo has logrado que haya cambio de conciencia para empezar a que lo vamos a hacer diferente? Mira, yo debo ser súper honesto en esto. Yo fui transformado. Yo no transformé al líder que me enseñó esto de aquí hace X años. No soy un creador de cultura o de tendencia. Yo he sido, para liderar, yo primero fui un muy buen seguidor. Yo no nací líder. Lo digo con toda la humildad y la honestidad. Tuve la suerte de poder seguir a líderes visionarios y aprender de ellos para con ese aprendizaje luego poder influenciar a las otras generaciones, las que venían conmigo y las de los más jóvenes. Tengo la convicción de que para ser un buen líder, primero hay que ser un buen seguidor, aprender de esto y luego transmitirlo con mucha convicción hacia otras. Y lo digo convicción por una razón. Una anécdota que tuve cuando llegamos a Chile hace 11 años. Chile era un país de los más atrasados en temas de prácticas de sustentabilidad en las empresas grandes, en las empresas de bolsa y las empresas. Las que tenían algo eran más las multinacionales que estaban incursionando en el tema. Y el Grupo Nueva, cuando llegó a Maciza, en el año, eso fue por el año 2000, 2001, por ahí, y cuando en el Grupo Amanco comenzamos también con este tipo de esquema, cuando sacamos el primer reporte de sustentabilidad, lo sacamos en el año 2000, o sea, hace 19 años. Y lo que nos decían los competidores era de que aquí llegó un competidor que es una ONG, es una fundación, porque no les gusta ganar plata. Para ellos el triple impacto era que si tenías una utilidad hoy día, tenías que triplicarlo en 3 años. Ese es el triple impacto. Y cuando decía, no, el triple impacto es distinto. Aquí hablamos de un triple resultado, de 3 perspectivas, que te hacen que tu crecimiento sea más sostenible, porque es más sólido. Y dicen, no, pero es que aquí queremos triplicar nuestros resultados cada 10 años o 12 años. No me hables del triple impacto de otra forma, ¿no? Pero sí sabes que con el tiempo, los más acérrimos críticos de nuestras prácticas de triple resultado, hoy en día son con los que más promueven el tema de la sustentabilidad, incluso en sus propios eslogans. Porque esto dejó de ser una moda, como alguien lo pensó en algún momento, y se convirtió en el estándar. Hoy no hay empresa que se diga exitosa que no tiene en su práctica este elemento. La diferencia está en qué tanto esa empresa lo hace por convicción, como bien lo decía Carla y lo decías tú, y qué otra empresa lo hace solo porque hay que decirlo, porque es lo que le gusta escuchar al público. Y ahí es donde está la diferencia. Y además que para los empresarios duros que quieren solo ver cifras y resultados a largo plazo, a 10, 15 años, las empresas que apuestan al triple impacto generan 1000% más de retorno a la inversión para los accionistas, ¿no? Ya hay estudios de las empresas que lo están haciendo y cómo se diferencian de las otras tradicionales. Entonces es como todos los argumentos van hacia esto pero también quiero saber ahora, estamos en tiempo de desafíos COVID, cómo una empresa de triple impacto como Pacari está enfrentando este momento, qué han vivido, qué han aprendido, qué han logrado, qué no. Claro, sí, ha sido una época difícil para todos y bueno, lo primero que nosotros comenzamos a adaptarnos, a tener la adaptabilidad. Entonces, primero teletrabajo, en la fábrica también trabajando un poco menos, poniendo también a la gente primero, viendo cómo hacemos para que nadie tenga que irse. Entonces, también desde esta forma, también replantearnos con innovación para ver qué hacemos para mantener a todos y no dejar de ir a nadie. Entonces, inventándonos cómo hacemos las relaciones con los clientes también. Entonces, ahí nos hemos inventado nuestras chococatas para seguir impartiendo también la cultura de Pacari y los valores de Pacari
lo hicimos de un día para el otro, el tema del delivery. Lo hemos enfrentado también con mucha gratitud y solidaridad. También nos hemos dado cuenta que el campo es mirar el futuro. O sea, nos dimos cuenta que en el COVID fue volver a lo básico, que el alimento fue lo más importante. Entonces, mirar al campo es mirar al futuro. Vimos lo que nos pasó con el petróleo que se fue para abajo. Entonces, creo que regresar los ojos a la mirada al campo creo que es importante. Eso es un poco de las reflexiones que hemos tenido. Y también ser bastante conscientes. También nos ha pasado, en el COVID hemos parado, hemos reflexionado, estamos viendo también cómo mejoramos en muchos aspectos. Entonces creo que ha sido un cambio positivo, duro, hemos hecho cosas buenas también, nos hemos equivocado también en tema de al principio, cómo nos reinventamos, no podemos cerrar, tenemos que seguir adelante, tenemos un montón de personas que dependen de nosotros, nos equivocamos en ciertas cosas, rectificamos en temas comerciales más que nada, y ahí estamos, o sea, bien, estamos todos adelante, igual no estamos en términos de ventas, no estamos vendiendo lo mismo que vendíamos antes, pero estamos bastante positivos, porque creo que hemos valorado mucho el trabajo y saliendo adelante con la adaptabilidad que hemos hecho, pues estamos bien, gracias a Dios. Me imagino que sus exportaciones se pararon. ¿Sabes que no? O sea, por suerte no. O sea, fue increíble porque también en Europa uno de los productos que más comenzaron a consumir fue el chocolate. Entonces tuvimos muchas llamadas de nuestros clientes en Europa que querían el producto y nosotros felices. Entonces, gracias a Dios, también estuvimos sacando algunos contenedores y eso fue lo que hicimos. Entonces, por suerte el chocolate ha sido bueno para estas épocas. Es que genera endorfinas y placer y alegría, ¿no? El chocolate. Exacto, sí, justamente eso. Y eso es lo que queríamos, que la gente tenga sus momentos Pacari cuando estás en casa, que puedas compartir, que estás en casa, pero que no sea un chocolate, que sea un momento para conversar, para conectarse, para disfrutar, para reflexionar. Eso quisimos que sea. Entonces, ahí estamos. Chévere. Y de hecho, yo me inscribí a una cata virtual este sábado. Voy a recibir ¡qué mi chocolate bien! en mi casa y no sé qué va a pasar. Vamos a Oye, probar. ¿y sabes qué es tan divertido? Porque también Santiago viajaba muchísimo también a promocionar el chocolate Pacari, o sea, toda la empresa. Y bueno, ha sido increíble cómo ahora también podemos conectarnos con gente de todo lado para las catas, o sea, gente de Suecia, de Dinamarca, de Chile, de Guatemala, de México, de Ecuador. De todo lado nos conectamos. Entonces es muy lindo porque ya somos más sustentables también. Ya Santiago no tiene que viajar tanto en avión para poder hacer lo que hacía antes. Entonces creo que por este lado el COVID ha sido muy positivo también porque se ha dado un respiro al planeta. Qué lindo. Me gustaría que si nos puedes dar el enlace para que la gente, si quiere seguir la cata en línea, sería fantástico. Sería genial, sí. ¿Y cómo conseguimos los chocolates también? Claro, es que eso es que en el delivery pides y te llegan los chocolates a tu casa con tu kit y te llega ahí tu código. Y por ejemplo, los que están en México van y compran su chocolate en los lugares que tenemos, City Market. Los que están en Dinamarca compran donde tenemos. Entonces, se conectan, les damos el código Zoom y nos ingresamos. Y es lindísimo porque aprendes un poco de la historia de Pacari, aprendes de la historia del cacao en Ecuador, te conectas con todo lo que hacemos Pacari, con los agricultores. Es maravilloso, o sea, lo da Santiago, entonces es muy lindo porque te está contando directamente el cofundador.